En Pokrovsk, los grupos de sabotaje y reconocimiento rusos están entrando a la ciudad a través del sistema de alcantarillado. Las sanciones de los drones benévolos contra las refinerías rusas de petróleo empiezan a surtir efecto. En Donetsk y Lugansk hay escasez de gasolina. Un misil ruso puede llegar a La Haya en 5 o 10 minutos. La OTAN informa sobre una amenaza creciente por parte de Rusia y aumenta los presupuestos de defensa. China se está preparando para recibir turistas rusos. La República Popular China introduce por un año el llamado régimen de exención de visado de prueba para Rusia. Meladze entró por la puerta equivocada. El artista es acusado de tener vínculos con organizadores de conciertos pro-ucranianos que financian a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y a las esposas de los militares rusos que sufren maltratos por parte de sus maridos, se les enseña a soportar los golpes, a disimular los moretones, a quedarse calladas en casa y a no provocar a sus esposos. Hola, me llamo Anastasia Dimitrovskaya. Ahora mismo lo más importante, pero primero denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Las fuerzas de defensa de Ucrania hicieron retroceder a los rusos cerca de Tolstoye, en la región de Donetsk. Así lo informan los analistas de Deep State. Mientras tanto, el ejército ruso avanzó en 2 sectores de la región de Dnipropetrovsk, cerca de Malevka y Yambarskoye. Y esto ya es la región de Yarkov, dirección de Volchansk. Los guardias fronterizos ucranianos incendiaron un Solntsepiok ruso. Asimismo, la Armada de Ucrania destruyó una lancha rápida de la flota rusa con ocupantes y tropas aerotransportadas a bordo. 7 rusos que se dirigían a la lengua de arena de Dzerzinskaya en la costa de Jersón fueron eliminados y otros 4 resultaron heridos. Mientras tanto, en Pokrovsk tenemos otra muestra de creatividad de los DRG rusos. Ahora intentan entrar a la ciudad a través del alcantarillado. Se sabe que los ocupantes utilizan los colectores subterráneos para realizar reconocimientos, organizar sabotajes y perturbar la logística. Las fuerzas de defensa de Ucrania contienen al enemigo incluso a pesar de que, como vemos, los rusos intentan infiltrarse literalmente por todos los rincones. Ucrania se ha convertido en el primer país que utiliza regularmente enjambres de drones basados en inteligencia artificial. Los periodistas del Wall Street Journal escriben que la startup Starmer ha creado un software que permite a los drones coordinarse y decidir de forma autónoma cuándo atacar. Mientras tanto, un oficial ucraniano contó a la publicación que, al trabajar con estos drones, el operador solo establece el objetivo y los drones hacen todo lo demás. También se sabe que Ucrania ha utilizado esta tecnología más de 100 veces, normalmente con entre 3 y 8 drones, aunque en las pruebas se usaron hasta 25. Actualmente también se están probando enjambres de más de 100 drones. Rusia ha comenzado a espiar activamente los objetos energéticos ucranianos, lo que indica la preparación de ataques masivos y nuevos intentos de sumir a Ucrania en un apagón durante el próximo periodo otoño-invierno. Así lo informan los defensores ucranianos. Todos los detalles a continuación en nuestro reportaje. Un nuevo apagón no está lejos. Los militares informan que en un futuro próximo Rusia podría intentar nuevamente desconectar a Ucrania de la electricidad y ya está preparando ataques contra nuestra infraestructura energética. Según el análisis de las rutas de vuelo de los drones de reconocimiento enemigos fuera de la zona del frente y la información de testigos presenciales, puedo decir que actualmente les interesan los objetos energéticos y el estado de su protección, subestaciones, transformadores, infraestructura eléctrica y de gas. Entre otras cosas, la vigilancia y el trazado de rutas también pueden realizarse con la ayuda de Shaheds y Gerans, que intentan atacar Ucrania a diario. Según los analistas, las cámaras que están instaladas allí también desde hace poco pueden transmitir información al otro lado de la frontera. Al mismo tiempo, actualmente sus vuelos a menudo se registran en las inmediaciones de los objetos energéticos de Ucrania, aunque por ahora estos no son su objetivo final. Román, ¿existen posibilidades de destrucción o daño a nuestro sistema energético? Sí, sin duda. Porque cuando se lleva a cabo un ataque masivo con misiles y drones, es imposible protegerse con una eficacia del 100%. Eso hay que reconocerlo. Pero una vez más, nuestros técnicos de reparación, nuestros heroicos trabajadores del sector energético, siguen restaurando esa misma infraestructura energética una y otra vez. No debemos hacernos ilusiones sobre la astucia del enemigo, eso es evidente. El enemigo atacará en el momento en que seamos más vulnerables, cuando la carga sobre nuestro sistema energético sea máxima, cuando las temperaturas estén bajo cero, cuando todos busquemos calor y, en consecuencia, encendamos los calefactores.
Román, calefactores. El hecho de que con la llegada del frío, el sistema energético ucraniano estará en mayor peligro, también lo entienden las autoridades del país. El presidente Volodymyr Zelensky ya ha advertido sobre la amenaza y al mismo tiempo ha transmitido la información a nuestros socios para que el próximo terror de Putin no sea una sorpresa para Occidente y tenga consecuencias reales para Moscú. Rusia planea nuevos ataques al sector energético. La información sobre la amenaza rusa a la infraestructura de generación nuclear en Ucrania ha sido transmitida por el ministro de Energía de Ucrania al OIEA y al señor Vitkov. El ministro de Defensa de Ucrania también ha transmitido la información a su homólogo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los analistas también señalan las razones de tales amenazas. La principal es el fracaso de la campaña ofensiva de verano de Rusia. El intento de romper el frente y así forzar a Ucrania a la paz resultó en un completo fiasco. Ahora, una vez más, intentarán presionar a la población. Aunque allí es lo mismo, incluso los más odiosos dicen, chicos, ellos entienden quién está bombardeando, quién está volando las subestaciones, quién ataca las centrales térmicas. Nos odian a nosotros, no a Zelensky, no a Ukrenergo, no a DTEC, ni a los trabajadores del sector energético. Nos odian a nosotros. ¿Cómo vamos a ser amigos después de esto? Chicos, ¿de verdad apenas ahora están empezando a entenderlo? No somos tontos, sabemos quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Otra razón que se menciona para los posibles ataques a la infraestructura energética en invierno es que, más adelante, Putin simplemente no podrá dedicarse al terror. La ventana de oportunidades para Moscú, aunque lentamente, se está cerrando tanto por la presión de las sanciones y la política, como por el suministro a Ucrania de diversos sistemas de defensa antiaérea. Él entiende que en principio en algún momento los europeos y Ucrania convencerán a Trump de que alto, mejor detengamos a Rusia. Y él entiende que la ventana de oportunidades puede cerrarse y que en el frente no lo están logrando. De nuevo, puede que esté preparado para el terror. El objetivo del terror es quebrar la resistencia. El objetivo del terror es crear aquí problemas no solo para nosotros, los ciudadanos, sino también para la economía, porque esto afecta a ciertos procesos económicos. Y además, hay un segundo punto. Habrá un ataque y una operación de infraestructura muy potente bajo este pretexto, y el GUR ya había advertido sobre esto. ¿Y en qué se basarán estas operaciones informativas? En que supuestamente esto es en respuesta a los ataques contra las refinerías, que Ucrania debe dejar de atacar las refinerías en Rusia. Así es como se va a comunicar esto hacia afuera. Y entonces, supuestamente, Rusia dejará de atacar el sector energético. Según las estimaciones de los meteorólogos, la temperatura en Ucrania empezará a bajar ya en la segunda mitad de septiembre, y se esperan las primeras heladas a finales de octubre. Es precisamente en este periodo cuando son posibles nuevos intentos de Rusia de dejar sin electricidad a las regiones ucranianas. Estamos entrando en el periodo otoñal. Ahora mismo estamos entrando en el periodo otoñal. Está claro que este problema se vuelve más agudo. Además, una vez más, los días se hacen más cortos, oscurece antes, la necesidad de luz es mayor y dentro de un par de meses también aumentará la necesidad de calefacción y así sucesivamente. Y por supuesto, ¿puede el Kremlin intentar, crearnos problemas en este sentido? Sin duda, existen tales riesgos. Sin embargo, se están preparando activamente para ellos, añaden los expertos. Naturalmente, sin revelar detalles, periódicamente se informa sobre nuevos sistemas de defensa antiaérea entregados a Ucrania, así como sobre equipos para el suministro de energía de reserva. Parece que las sanciones, junto con los ataques de drones aliados a las refinerías rusas, empiezan a surtir efecto. De hecho, en Lugansk y Donetsk ocupados, colas kilométricas en gasolineras. Y como comenta en redes, situación similar combustible observa en territorio ruso, no a escala. En general, en los territorios temporalmente ocupados, cito, hay ciertos problemas con la gasolina después de los ataques a las refinerías rusas. Aquí ha aparecido otra gasolinera para conseguir un poco de gasolina. Gente, vengan rápido. Aquí cerca de la casa nueva. Por favor, no llenen el Hummer, ya que consume demasiado combustible y es muy costoso mantenerlo.
Las llamadas autoridades de ocupación no hablan abiertamente de una relación directa con los ataques a las refinerías de petróleo, pero mienten diciendo que simplemente se debe a una mayor demanda y a las bajas reservas de los proveedores. Mientras tanto, la gente en las redes se queja masivamente de la escasez de gasolina. Se ha complicado mucho conseguir gasolina. Estoy totalmente sorprendido. Ni siquiera se puede encontrar de la de 92. Íbamos por Coche Garca, nos pusimos en la fila. Íbamos, estuvimos mucho tiempo en la fila. Al final llegó nuestro turno, cargamos gasolina y dijeron que ya estaba. No van a despachar a nadie más. ¡Qué desastre! En resumen, como se dice, la gente se queja y las autoridades se encogen de hombros. Aunque en el caso de las autoridades rusas ni siquiera se encogen de hombros, solo intentan convencer a la gente de que todo está bien. Un misil ruso llegará a La Haya en 5 o 10 minutos. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al hablar sobre el aumento del gasto en defensa de la alianza, declaró que los países de la OTAN no lo hacen por Trump, sino porque la amenaza por parte de Rusia crece cada día. No seamos ingenuos. Algún día esto podría afectar tanto a Luxemburgo como a mi país, los Países Bajos. Ahora todos estamos a salvo. Pensamos que estamos lejos de Rusia, pero en realidad estamos muy cerca. Y teniendo en cuenta las tecnologías más recientes de misiles rusos, por ejemplo, la diferencia entre Lituania, en la primera línea, y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de 5 a 10 minutos. Ese es exactamente el tiempo que necesita ese misil para alcanzar esas partes de Europa. Además, Rutte también mencionó el reciente incidente con el avión en el que viajaba Ursula von der Leyen. El GPS a bordo fue interferido y se sospecha que Rusia está detrás de esto. Según él, la OTAN se toma esto en serio y está trabajando para contrarrestar las amenazas híbridas. Siempre he odiado la palabra híbrido porque suena demasiado amable. Pero híbrido es precisamente eso, obstaculizar el funcionamiento de aviones comerciales con consecuencias potencialmente catastróficas, intentar asesinar a un importante industrial en uno de los países miembros de la OTAN, atacar al Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. No se trata de incidentes menores o insignificantes, son incidentes enormes que tienen un gran impacto. Bueno, ¿qué puedo decir? Apruebo este enfoque para interactuar con Rusia, porque creer que realmente van a frenar sus ambiciones imperiales es bastante ingenuo y puede tener consecuencias. Amigos, veo en los comentarios que tenemos muchísimos espectadores en Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Estados Unidos y Europa. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Escriban desde qué país nos están viendo y si creen que en esta guerra el bien vencerá al mal. Con mucho gusto esta noche leeré sus comentarios y daré me gusta a los que más me gusten. Bueno, por ahora seguimos adelante. A continuación, lo más interesante, la peor pesadilla de Putin hecha realidad. En Finlandia ha comenzado a operar un nuevo cuartel general de la OTAN ubicado a 300 kilómetros de San Petersburgo. Desde el 1 de septiembre, en Mikkeli, Finlandia, comenzó a funcionar el cuartel general del Mando Regional de las Fuerzas Terrestres de la OTAN. Así lo informaron las Fuerzas Terrestres de Finlandia en su sitio web oficial. La ciudad está situada a solo 140 kilómetros de la frontera rusa y a 300 kilómetros de San Petersburgo. Anteriormente, el cuartel general de mando de la alianza más cercano a Rusia se encontraba en Szczecin, Polonia. Se trata del Cuerpo Multinacional Noreste, ubicado a 414 kilómetros de Kaliningrado. Todos los detalles a continuación en nuestro reportaje. La OTAN, el nuevo vecino de Rusia. Desde el 1 de septiembre, en la ciudad finlandesa de Mikkeli, comenzó oficialmente a funcionar el cuartel general del Mando Regional de las Fuerzas Terrestres de la Alianza, según informaron las Fuerzas Terrestres de Finlandia. Mikkeli está situada a solo 140 kilómetros de la frontera rusa y a poco más de 300 de San Petersburgo. Esta decisión es una clara señal política para la Federación Rusa de que Finlandia es un miembro de pleno derecho de la OTAN. Podemos considerar esto como una respuesta por parte del bloque de la OTAN a la construcción de nuevas bases militares cerca de las fronteras con Finlandia. Esto incluye a Kandalaksha, Petrozavodsk y varias otras localidades en el territorio de la Federación Rusa. En la primera etapa se planea ubicar en el cuartel general a unas 10 personas. En el futuro se planea aumentar el personal 5 veces. El bloque de la OTAN deja claro a la Federación Rusa los posibles escenarios futuros de desarrollo de los acontecimientos. En el momento de la escalada de tensión directamente en las fronteras con el bloque de la OTAN, les recuerdo que Finlandia se unió al bloque de la OTAN en el año 2023
Y después de eso, la longitud total de las fronteras del bloque de la OTAN con la Federación Rusa se duplicó y actualmente es de 2.600 kilómetros. El cuartel general gestionará las fuerzas terrestres de la alianza en la región norte, la coordinación de las acciones de los ejércitos nacionales, así como la planificación conjunta de ejercicios y operaciones. La nueva estructura estará subordinada al mando de la OTAN en Norfolk, Estados Unidos, responsable del Atlántico y el Ártico. Últimamente, la Federación Rusa ha estado llevando a cabo una serie de acciones provocativas en las fronteras con el bloque de la OTAN. No se trata solo de las fronteras terrestres, sino también respectivamente de las fronteras marítimas. Esto incluye la incursión de un buque ruso en las aguas territoriales de Estonia. Esta es la declaración del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre sus reclamaciones al territorio de la isla sueca de Gotland en el Mar Báltico. Y también están las recientes acciones de interferencia de señales GPS, en particular del avión de Ursula von der Leyen. El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakanen, aprobó el despliegue en agosto de 2025. En otoño del año pasado, Hakanen subrayó que la aparición del cuartel general en Mikkeli es una señal para Moscú. Finlandia es un miembro de pleno derecho de la OTAN. La alianza desempeña un papel clave en la garantía de su defensa. El bloque de la OTAN aprovechó la situación que se ha desarrollado actualmente en el espacio postsoviético. En consecuencia, nadie pidió permiso a la Federación Rusa para la adhesión de Finlandia y Suecia. En esencia, se trataba de que la entrada de Finlandia en la OTAN significaba el fin de 75 años de estatus como país neutral. La principal razón por la que Finlandia renunció a su neutralidad de muchos años y se unió a la OTAN fue la invasión rusa a Ucrania. Amenazando con prohibir la expansión de la alianza militar, el dictador del Kremlin emprendió la guerra en Ucrania, donde lleva 4 años matando personas y destruyendo sus hogares. Al mismo tiempo, justo bajo sus narices, o más precisamente en la frontera con Rusia, la propia OTAN se acercó sigilosamente a Putin, ampliando su alcance y esferas de influencia. A partir del 15 de septiembre, China introduce el llamado régimen de exención de visado de prueba para los rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China informó que la exención de visado de prueba se implementará durante 1 año y en el marco de este régimen, los ciudadanos rusos podrán ingresar al país con un pasaporte ordinario por hasta 30 días. En Rusia ya fantasean con que, después de esto, China igualará en popularidad a Turquía o Tailandia. Interesante. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiecen a circular leyendas sobre los turistas rusos en China? La histeria por la visita del jefe a China. De esto precisamente se alimenta ahora la propaganda rusa. Pero no solo eso. Sobre el caos que ocurre en los estudios de Solovyov, Skaviva y otros Popov a continuación en nuestro reportaje. En los medios rusos cada vez aparecen más materiales en los que las crisis y contradicciones se presentan como victorias o como preocupación por la gente. A continuación, un análisis de cómo funciona esta máquina propagandística con ejemplos concretos. Así, en el aire de un canal federal, un nuevo debate. El presentador Solovyov y sus invitados hablaron del nuevo Maidán. La discusión fue el asesinato de Andriy Parubiy. Y Parubiy era una persona muy informada precisamente porque fue el ejecutor directo de todos los esquemas de fuerza. No descarto que, por ejemplo, podamos estar tratando con una cierta purga en el contexto de un conflicto que posiblemente está llegando a su fin, el cual inevitablemente llegará al punto de entrada en este conflicto. De todos modos, llegaremos a él en el año 14. Y ese punto de entrada es el Maidán. Y de todos modos, volveremos a ese punto. Y en la llamada RPD, hace unos días organizaron todo un desfile de generosidad. Bajo los flashes de las cámaras y los fuertes aplausos de los funcionarios, a los habitantes se les entregó una especie de ayuda humanitaria proveniente de Rusia. 2.000 botellas de agua de la región de Pskov. Hoy, el Centro de Recursos de Voluntariado de la región de Pskov, con el apoyo de la empresa Vodocom, en el marco del trabajo del cuartel regional Estamos Juntos, está realizando el envío de más de 2.000 botellas de agua potable. Y esto representa un paso importante en el camino para apoyar a las personas necesitadas. A primera vista parece un gesto de cuidado, pero si se observa de cerca, la imagen es mucho menos festiva. Sin embargo, en Rusia comienza un nuevo año escolar y surgen nuevos enfoques en la educación. El Ministerio de Educación ha publicado las listas de lecturas extracurriculares para los estudiantes. Los periodistas descubrieron que ahora el foco principal es la guerra. Resulta que lo más importante en la formación del patriotismo ruso es la guerra. En la lista para la escuela primaria hay 26 obras. La mayoría de ellos hablan sobre la guerra y con mayor frecuencia sobre la Gran Guerra Patria.
Se presta especial atención al bloqueo de Leningrado. En la escuela secundaria, los autores de la lista ya no se esconden detrás de conversaciones abstractas sobre el bien. En la lista aparece una sección llamada Por los Nuestros, dedicada a la llamada OME. En la lista para los estudiantes de secundaria hay 22 obras, y solo una de ellas no está relacionada con el tema militar. En una de las regiones de Rusia, la esposa de un participante en la llamada Operación Militar Especial cuenta que incendiaron su casa, rociaron el coche con gasolina y la razón fue que su marido está en la guerra. La mujer apenas puede contener las lágrimas. Detuvieron al incendiario, pero pronto lo dejaron en libertad. En la noche del 27 de agosto intentaron quemarnos vivos. Hubo un incendio provocado. Nuestra hija nos despertó, lo oímos todo. Gracias a Dios que ese hombre hacía ruido y gritaba. Se lo llevaron. Al día siguiente lo soltaron. Fui y presenté una denuncia. Al principio no aceptaron nuestra denuncia, así que la presenté en la policía. Lo dejaron en libertad considerándolo como un acto de vandalismo. Se dijo que, debido a que mi esposo es participante de la operación militar especial que por dinero mata a civiles en Ucrania, les da lástima, y por eso me pasó esto. En la región de Vladimir, los habitantes llevan ya varios meses viviendo con interrupciones en la señal móvil y el internet. ¿Parecería un problema serio? Es imposible llamar con normalidad, pagar compras en línea, pedir un taxi o incluso consultar el horario de los autobuses. Por un lado, los habitantes de Vladimir se enfrentan a nuevos retos. No se puede ver cuándo llegará el autobús. No en todos lados se puede pagar con tarjeta o código QR. Pero por otro lado, se ha liberado tiempo para otras cosas importantes. Ya no estamos pegados al teléfono y conversamos más entre nosotros. Y además, ya me aprendí el horario de mi autobús. Pero la filial local de VGTRK encontró aspectos positivos en esta situación. En el aire afirmaron que, supuestamente, la vida ha mejorado, ya que las personas se han liberado de los teléfonos inteligentes y ahora pasean más y valoran las cosas simples. El protoyerei Andrei Tkachev, una de las voces más reconocidas de la Iglesia Ortodoxa rusa, calificó públicamente a los rusos modernos como perezosos, amargados y codiciosos. La gente se ha vuelto perezosa, amargada y codiciosa. Siempre parece que el dinero no alcanza y siempre están resolviendo cuestiones innecesarias. La gente se ocupa de asuntos innecesarios hasta que muere. Luego mueren y se dan cuenta. ¡Ay, caramba, me ocupé de cosas sin sentido! ¿No puedo volver y arreglarlo todo ahora? No, no puedes. ¡Ay, mamá, mamita, vuélveme a dar a luz! Ocupen su tiempo en cosas importantes. Parece que Meladze entró por la puerta equivocada. Sí, a Valery Meladze podrían reconocerlo como agente extranjero, prohibirle la entrada a Rusia y quitarle la ciudadanía. De hecho, el artista fue descubierto teniendo vínculos con organizadores de conciertos pro-ucranianos, quienes financian a las Fuerzas Armadas de Ucrania y lo ocultan cuidadosamente. Según Mash, los activistas sociales se interesaron en los negocios conjuntos del extranjero con los organizadores de espectáculos que donan a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora la información será verificada por la Fiscalía General, el Comité de Investigación de la Federación Rusa y el Ministerio de Justicia. Si todo se confirma, a Shotaevich podrían prohibirle la entrada a Rusia, además de reconocerlo como agente extranjero, y también se considerará la posibilidad de privarlo de la ciudadanía. Andrei Sgonikov, presidente del Consejo de Padres de Rusia. También se sabe que el 23 de abril Meladze ya fue revisado por financiar al ejército enemigo y antes de eso hubo, por así decirlo, un incidente con el lema Gloria a Ucrania en un concierto en Dubái. Para mi esposa, mi esposa. Verá. Gloria a Ucrania, hermano. Acerca de... Oh, guapo. Te adoro. Hoy tengo aquí un montón de tus chicas. Ahora mismo yo... Pero entonces el artista, por así decirlo, se salvó y después de la revisión no hubo ninguna sanción. Mientras que en agosto de este año, Meladze y su esposa Albina Dzhanabaeva volaron a Rusia justo antes de la gira de aniversario, cuya organización, como resultó, está a cargo de empresas pro-ucranianas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Meladze entró por la puerta equivocada o la colaboración con empresas pro-ucranianas es una elección consciente? La distorsión de los hechos históricos en Rusia está muy bien remunerada. Así que los compañeros de Navalny del FBK encontraron en los almacenes del historiador cortesano de Putin, Medinsky, 6.000 millones de rublos. Él es uno de los pocos miembros de la administración de Putin que puede organizar una reunión o una conversación personal con el dictador. Participa en seminarios privados con Katerina Tikhonova, la hija de Putin. Está dispuesto a mentir y dedicarse a la propaganda. Al final de cuentas, se trata de dinero. Vladimir Medinsky es un ideólogo ruso del régimen de Putin, nacido en la región de Cherkasy, en Ucrania, que ama a Rusia y a Putin más que a cualquier ruso.
Sí. Se desempeñó como ministro de Cultura de Rusia durante mucho tiempo. Durante su mandato, el departamento interfirió activamente en todos los aspectos del trabajo de las instituciones subordinadas a él, obteniendo buenos beneficios de ello. Y esta es la distribución de licitaciones del Ministerio de Cultura, encabezado por Vladimir Medinsky. Y esta es la casa en la que Medinsky adquirió un ático de 2 pisos, para el cual no tiene ingresos legales suficientes. Y en la parte superior hay una enorme terraza con vista panorámica impresionante de Moscú, con gimnasio y biblioteca. En el primer nivel hay dormitorios y una sala de estar de 70 metros cuadrados con techos de 8 metros. Uno se acostumbra rápido a la buena vida. Tras dejar el cargo de ministro de Cultura en el año 2020, Medinsky se acercó más a la mano que alimenta, al Kremlin, como asistente de Putin. Es un trabajo realmente duro, pero muy útil y absolutamente necesario para todos. Después de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en marzo de 2022, la posición de Medinsky se fortaleció considerablemente, no solo en el Kremlin, sino también en el aspecto financiero. Es una cuestión de simple decencia humana. Es una cuestión de ética con la que empezamos y al fin y al cabo de cultura. Putin lo mantiene cerca de su bolsillo y él cumple fielmente con los valores espirituales tradicionales. Fue precisamente Medinsky quien se convirtió en uno de los autores del decreto presidencial sobre los valores espirituales y morales tradicionales, firmado por Putin en el año 22. Y donde hay fama, también hay dinero. En el otoño del año 23, en pleno apogeo de la guerra, la esposa y los hijos de Medinsky estaban de vacaciones en la Riviera Francesa, en Monte Carlo, Cannes y Niza. Tenemos un barril sin fondo de dinero. Medinsky no se detuvo y siguió demostrando a Putin que haría todo por una enorme cantidad de dinero. Por sus méritos, por así decirlo, ante la patria, en el 24 Medinsky recibió a su disposición toda una división de la administración presidencial que supervisa cuestiones de política cultural e histórico-educativa. Y una mansión antigua. Viajemos al corazón de Moscú, a Bolshaya Yakimanka. Aquí se encuentra una hermosa mansión antigua. Oficialmente se le llama la Casa de los Maltsev, una construcción del siglo XIX. La primera mención de ella aparece en el año 1817, pero no, aquí construyeron un hotel de 22 habitaciones con un restaurante en la planta baja. El negocio hotelero en Moscú puede ser extremadamente rentable, especialmente porque es una zona muy turística. Y el edificio está restaurado y es grande, 1000 metros cuadrados. La propiedad resultó ser un regalo para la hija por su mayoría de edad. La hija de 18 años de Medinsky, María, porque fue precisamente ella, o más bien su empresa, la que de manera milagrosa acaba de convertirse en la propietaria de esta mansión histórica, que originalmente fue transferida al Centro Militar Histórico de Museos. Medinsky tampoco dejó de lado a su hijo. Él, como corresponde a la juventud dorada, es un chico con dote. El año pasado se convirtió en propietario de una empresa a la que pertenece un local de 336 metros cuadrados en esta casa de la avenida Michurinsky. Se alquila para un restaurante y su valor puede estimarse en 110 millones de rublos. Otra empresa de Medinsky Jr. posee un local de 383 metros en el mismo complejo residencial donde encontramos el ático de los Medinsky. Residencial arriba, comercial abajo. Muy conveniente. Un lugar maravilloso y espacioso que puedes alquilar, sin trabajar y vivir con ingresos pasivos. Bueno, o simplemente venderlo. Un local así cuesta 190 millones de rublos. Y además, hace medio año, Alexander Medinsky abrió un restaurante italiano. Se llama Il Literato o Literator en ruso. Solo miren dónde está ubicado. Y aquí está la Biblioteca Lenin, aquí la Catedral de Cristo Salvador, aquí el Manesh, aquí el Kremlin. Y entre ellos, el restaurante del hijo de Medinsky. Además, el hijo de Medinsky tiene un pequeño apartamento que compró hace 3 años en este edificio, justo enfrente del complejo residencial de lujo, donde los propios Medinsky tienen un ático. Quizás lo mandan allí a pasar la noche como castigo. Medinsky padre, como corresponde a un funcionario de Putin, recibe beneficios o vive a costa de los ciudadanos comunes de Rusia. El negocio de restaurantes del hijo menor de Medinsky recibe un subsidio del Departamento de Bienes de Moscú, un beneficio en los pagos de alquiler, más de 12 millones de rublos. Toda la familia Medinsky nada en dinero ganado a base de sangre y mentiras. La suegra de Medinsky tiene un apartamento en Moscow City, un par de pisos caros y también la hermana del exministro. Y por supuesto, la esposa de Medinsky también tiene mucho que mostrar.
A su nombre están registradas 8 empresas, que poseen miles de metros cuadrados de locales comerciales y oficinas. Y también tienen toda una finca familiar en Batutinki. Formalmente, está dividida en 3 partes y registrada a nombre del propio Medinsky, de su hermana y de su padre. Hemos registrado cuidadosamente en una tabla todas las propiedades inmobiliarias de la familia Medinsky, tanto las que les pertenecen personalmente como las de sus empresas. Y el total resultó ser casi 6.000 millones de rublos. Actualmente, la principal esfera de influencia de Medinsky es la nueva línea de libros de texto escolares de historia. Él ayuda a difundir la ideología del Kremlin entre los estudiantes. A los alumnos de los últimos cursos no se les invita a pensar, se les propone demostrar los disparates que se le ocurren a Medinsky. Aquí no encontrarás una historia verídica sobre sanciones, guerras, pobreza y represiones. Aquí solo hay ilustraciones de la vida exitosa en Rusia. Fotografías de la escuela Sirius, del rascacielos Lacta Center en San Petersburgo, de la oficina de Sberbank en Moscú City y de Yandex. Todo es lujoso y ostentoso, como le gusta a la familia del ideólogo del Kremlin. Esta es una ventana a través de la cual el alumno y el profesor interesados pueden adentrarse en el mundo más fascinante. Eso sí, por alguna razón no se especifica que en el año 22 las empresas internacionales se fueron de Rusia. En lugar de BMW y Mercedes, en Rusia se fabrican y venden Lada sin airbags. El rublo está batiendo todos los récords negativos. El dólar desapareció de los bancos y casas de cambio, y el yuan se convirtió en una moneda importante. En Ucrania, los libros de texto bajo la autoría de Medinsky se convirtieron en motivo de un caso penal. Y en Rusia, Medinsky es un héroe. El escriba de Putin, que recibe miles de millones por reescribir la historia, todo para presentar a Putin a la generación joven no como un dictador y asesino sangriento, sino como el salvador, no solo de Rusia, sino de toda la civilización. Eso podría haber sido posiblemente el fin de la civilización. Eso no se podía permitir. ¿Qué hacer si mi esposo me golpea o consejos prácticos para esposas de militares? Vaya, en Rusia han desarrollado una guía para las esposas de militares que sufren maltratos por parte de sus maridos militares. En Rusia, los héroes de la operación militar especial, al regresar a casa, aterrorizan a sus propios familiares. Los casos de violencia doméstica se registran a diario. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden reaccionan con mucha desgana y las autoridades insisten en recomendar a los medios de comunicación que no cubran este tema. Por lo tanto, empezaron a enseñar a las esposas de los ocupantes cómo soportar las palizas, cómo disimular los moretones, quedarse calladas en casa y no provocar a sus maridos. El Centro Ruso de Ayuda Psicológica de la Academia de Comunicación incluso publicó una guía especial titulada Consejos prácticos para esposas de militares. En ella preparan a las mujeres rusas para el regreso de los hombres de la operación militar especial. Su esposo militar está pasando por un enorme estrés. Hable con él, intente ponerse en su lugar, aconsejan a las esposas de los militares rusos. También se aconseja a las mujeres rusas que no hagan públicos estos problemas, ya que las publicaciones en redes sociales pueden arruinar la carrera de su esposo. Luego sigue un consejo aún más absurdo. Si los golpes no ponen en peligro su vida, aguante, pronto terminarán. Bueno, parecía que ya habíamos tocado fondo, pero aún así golpearon desde abajo. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tenemos en cuenta. Y por ahora denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos.